Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a iniciar hoy la última unidad del curso de Fundamentos de Seguridad de la Información, que ya toca el tema de lo que es la legislación en temas de manejo de tecnología. Vamos a conocer algunas de las leyes que existen en Colombia para diferentes aspectos asociados a el tema tecnológico, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de delitos informáticos y la parte de la protección de los datos personales, como digamos que las leyes que más nos afectan a nosotros como parte del área de seguridad informática como tal en las organizaciones, ya que tenemos que conocer esta legislación. Cada profesión como tal tiene, o cada enfoque de la profesión tiene una serie de legislaciones que le aplican según el país en el que se encuentren, y por lo tanto, pues la ingeniería de sistemas en el área de seguridad informática, pues no es la excepción. Lo mismo sucede en otras áreas asociadas a lo que es manejo de base de datos y cosas por el estilo, pero digamos que son legislaciones que podemos llegar a conocer, pero en nuestro caso, pues las que nos interesan son las que se asocian más que todo con la seguridad de la información. De todas formas, hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas de estas legislaciones que han existido en Colombia, todas relacionadas con lo que tiene que ver con el manejo de las TIC, el manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. A pesar el problema que persiste con respecto al manejo de, por ejemplo, los delitos informáticos, que digamos que normalmente pueden ser realizados desde lejos digamos que de la víctima a la que se esté atacando, incluso puede estar ubicado en otro país. Y si ese es un país con el que, por ejemplo, Colombia no tiene ningún tipo de convenio legislativo de algún tipo, pues digamos que va a resultar un poco difícil realizar de pronto, solicitar en extradición a esa persona o buscar por lo menos la forma de poder hacer cumplir la ley a esa persona como tal. ¿Listo? E incluso, pues como la ley de protección de datos personales es una de las leyes que más multas está generando para las organizaciones por incumplimiento, muchas veces porque las organizaciones están desconociendo la importancia del tratamiento de datos personales y no le dan el debido cuidado a ese manejo. Lo toman muy a la ligera, y cuando las personas colocan sus multas, colocan sus quejas en la Superintendencia de Industria y Comercio, pues vienen los problemas asociados a multas y sanciones que se le imponen a las empresas por el incumplimiento y el hecho de no poder, por ejemplo, demostrar que hicieron todo lo posible para cumplir con esta legislación. Entonces, vamos a hablar un poco de ese tema digamos que lo que queda del curso. Entonces, comencemos hablando un poco de lo que es la legislación colombiana, ¿sí? Digamos que las legislaciones de los países tienen ciertas características en común, se basan en leyes que son redactadas. Digamos que muchas de ellas se basan en lo que es lo que se conoce como el derecho romano, que es la base de la legislación, digamos, que se aplica en muchas de las democracias a nivel mundial. Pero cada país tiene sus respectivas particularidades. ¿Listo? Esta pirámide que vemos aquí es la que organiza de alguna manera la legislación colombiana, indicando pues qué tipo de legislación está por encima de cuál. Me imagino que vieron algo de esto allá en Constitución y Democracia en los inicios de su carrera. Hagamos simplemente un pequeño repaso y un recordar de esta parte, pues si lo vieron. En la cima de la pirámide se encuentra la Constitución Política Colombiana y los tratados internacionales. Digamos que estos son la legislación de más alto nivel, y ninguna de las leyes que se encuentren por debajo de ella o de los elementos legales que se encuentren debajo de ella pueden afectarla, digamos así. Ella prima por encima de cualquier otra legislación que se encuentre por debajo. En Colombia, la constitución política y los tratados internacionales tienen el mismo nivel, digámoslo así. Es más, los tratados internacionales no pueden estar en contra de lo que es la constitución política. En otros países, los tratados internacionales tienen mayor prioridad que la constitución política.
digamos que, bueno, estas estructuras como tal de orden legislativo o jerarquía legislativa como tal, se conoce como la pirámide de Kelsen, ¿sí? Que determina pues ese orden basado en una serie de niveles. Esta pirámide pues organiza esto en tres bloques, tres niveles basados en las tres ramas del poder a nivel democrático, ¿sí? Que son la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Entonces, en este caso, en el caso de Colombia, pues los tratados internacionales están al mismo nivel que la Constitución. Eh, Cualquier tratado que tenga Colombia, pues no puede estar en contravenia con lo que dice la Constitución política colombiana. Después de esto vienen lo que son las leyes orgánicas y las leyes estatutarias, que son legislaciones definidas obviamente por el Congreso de la República y que tienen un peso y que incluso llegan a integrarse con lo que tiene que ver con la constitución política como tal. Luego vienen las leyes ya ordinarias, ya después vienen lo que son decretos legislativos y decretos de ley que son definidos por el presidente en parte de algunas funciones especiales que se les asignen. Y luego vienen ya lo que son actos administrativos, decretos, resoluciones, ordenanzas y acuerdos. Y estos vienen ya, digamos que en un orden específico de mayor a menor basado en el nivel de, digamos, el nivel en el que se encuentren a nivel estatal como organismos como tal, siendo los organismos nacionales los de mayor nivel, luego vienen los organismos gubernamentales, luego vienen los organismos ya de alcaldías, ¿sí? Y ahí van bajando, pues digamos que en la escala. Las sentencias que determinen las cortes y todo esto, y luego vienen pues ya lo que son los negocios jurídicos, contratos y todo lo que hagan las organizaciones a nivel legal dentro de su día a día. Esto que me indica a mí incluso, pues para que lo tengamos en cuenta, que ningún contrato elaborado por una institución, una empresa, puede estar por encima de lo que diga la ley. ¿Saben? Si la ley estipula, por ejemplo, que el pago de los sueldos debe estar en el último día del mes, por lo menos 30 o 31, y que no se puede pasar de ahí, no puede poner un contrato donde diga que no, que les pagamos en los 10 primeros días del mes, porque ya eso va en contravenia con lo que dice la legislación colombiana. Entonces, así tú lo hayas firmado, ese contrato, esa parte, pues la cláusula no tendría ningún tipo de validez legal y lo tumbaría cualquier abogado fácilmente sin ningún problema. Entonces, digamos que ese es el orden, la organización de la legislación en Colombia. Entonces, existen una serie de entes que regulan diferentes aspectos de la legislación colombiana, ¿verdad? En el caso de lo que nos compete más que todo a nosotros y que tiene relación con lo que es la seguridad de la información o el manejo de las TIC, tenemos primero pues a lo que es el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ¿sí? MINTIC, el famoso MINTIC. ¿Cuál es su función? Dice aquí, diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el país. Así que digamos que este es el ente superior que maneja todo lo que tiene que ver con las tecnologías en Colombia. Anteriormente existía solamente el Ministerio de Comunicaciones, pero no solamente abarcaba las comunicaciones, digamos que de televisión, radio, eh, pero no abarcaba el manejo de las tecnologías como tal. Entonces, digamos que este ministerio vino a suplir esa falencia que teníamos de quien se encargaba de controlar y de regular el manejo de las tecnologías en Colombia. Tenemos la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CRC, de que, digamos que dice aquí, encargado de promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular el mercado de las redes y los servicios de comunicaciones, con el fin de que la prestación de los servicios sean económicamente eficientes y refleje un alto nivel de calidad. O sea que este es el que se encarga de que las diferentes organizaciones que se encargan del manejo de las comunicaciones, las diferentes empresas, digamos por ejemplo, Claro, Tigo, Movistar, por ejemplo, que compiten por el dominio de la telefonía celular en Colombia, no vaya a tener digamos que no vaya a haber uno que no monopolice el mercado o incluso que entre ellos se pongan de acuerdo ya en esos famosos carteles que son famosos en Colombia sobre como los carteles de la toga, los carteles de los pañales y todo esto las empresas se ponen de acuerdo y definen los precios que van a darles a los clientes dándoles un precio demasiado alto por lo que deberían costar.
Incluso cuando vino la licitación para el 4G, la Comisión de Regulación de Comunicaciones fue la que se encargó de definir y determinar qué ancho de banda o qué espacio del espectro de 4G iba a manejar cada proveedor, dándole a Claro, por ejemplo, no le dio el mejor, digamos que la mejor banda para transmitir, que era la más baja, la más terrestre, la que estaba más cerca de la superficie de la Tierra, porque él es líder de mercado y obviamente, pues si él es líder de mercado y tiene la mejor banda que le va a repercutir en que las antenas de ellos no van a ser tan altas, pues obviamente va a tener los mejores costos y eso afectaría un poco esa posición dominante que tiene en el mercado. Y obviamente pues se hizo una mejor distribución de las bandas de transmisión 4G con respecto a ese tema. Veamos qué pasa ahora con las transmisiones 5G, a ver cómo se va a manejar ese tema como tal. El Centro Cibernético de la Policía, que es el que se encarga ya de toda la investigación de los delitos informáticos, ¿sí? Investigación criminal contra los delitos que afectan la información y los datos. Entonces ahí es donde tú puedes ingresar por internet y poner incluso tus denuncias eh, para que te tengan, digamos que pues pongas tu denuncia en caso de que se te haya cometido algún delito, ¿verdad? De tipo informático. Y ellos incluso constantemente mandan boletines de seguridad pues, a los que están registrados, ¿no? Eh, con respecto a las estadísticas y las estadísticas de delincuencia informática que se maneja en Colombia. Cointernet, que es la organización que administra el manejo de los dominios .co en Colombia, digamos que es la que vino a reemplazar a la Universidad de los Andes, que era la que se encargaba de ese manejo antes, digamos, con Internet, ¿qué hace? Cuando tú necesitas un dominio que tenga extensión .co, pues tienes que hablar con ellos. Recordemos que hace muchos años ya se determinó en una reunión de la ONU que cada país tendría una extensión específica en el dominio o en la jerarquía del dominio de Internet basado en el servicio DNS o en el protocolo DNS. A Colombia obviamente le tocó el .co de Colombia, obviamente. Venezuela tiene BE, México tiene MX, Francia FR, exactamente. Entonces, ya cada país tiene su extensión específica. Y el .co le correspondió a Colombia. Entonces, la entidad que regulaba el manejo de estos nombres de dominio era la Universidad de los Andes. Entonces, los únicos que podían vender esos nombres eran ellos. O sea, com.co, gov.co, mil.gov.co, o sea, todos estos dominios los vendían ellos. Después de hace aproximadamente como 6, 7 años, pues ya entró Cointernet a tomar ese control e incluso delegó en otras organizaciones como GoDaddy, como my.com.co, como panda.co y algunas otras organizaciones más la posibilidad de vender dominios.co, pero siempre y cuando no sean dominios restringidos. ¿Cuáles son los dominios restringidos? Los dominios que tocan el tema de la educación, o sea, los .edu. Las organizaciones sin ánimo de lucro, las ONG, por ejemplo, que tienen la extensión ORG. Las instituciones gubernamentales que tienen la extensión .gov, aunque gov con B pequeña por government en inglés, no en español. Y las .mil para las instituciones militares. El resto de extensiones ya asociadas al tipo de país, pues ya esas sí están abiertas y esas sí las puede vender los otros proveedores, las .com, las .net, las .info, .biz, toda esa serie de extensiones que se manejan para diferentes tipos de organizaciones. Pero las que son restringidas, pues solamente las distribuye con Internet. Es más, las .edu son gratuitas para instituciones públicas. Las .gov son completamente gratuitas. Al gobierno no le cuesta nada ¿cómo es que se llama? El manejar o el obtener esa extensión, ¿sí? Pero eso sí, tienes que, para tú poder adquirir una .edu, una .gov, ¿sí? Cualquiera de estos dominios restringidos, tú tienes que demostrar que eres esa organización. Por ejemplo, la Corporación Americana tuvo que mandar la resolución del Ministerio de Educación que la avalaba como una corporación universitaria y así le pudieron vender pues el dominio .co. Ya el costo
como tal del dominio, pues ya depende en sí del dominio que se maneje. Antes, bueno, con internet lo vende creo que con un precio global de 30.000, 35.000 pesos al año, creo que es. Antes era 120.000 pesos por 2 años, si no recuerdo. Digamos que el costo es muy, muy económico. Hay otros dominios ya los subastan de acuerdo a qué tan solicitados son. Y digamos que hay unos que tienen unos precios bastante altos y otros son mucho más económicos. Pero a nivel de Cointernet, pues los dominios que ellos venden, pues son pueden vender cualquiera, pero los que normalmente manejan más que todo son los dominios restringidos. La SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, esta es la que maneja el tema de la protección de datos de las personas, de los ciudadanos colombianos. Entonces, todo lo que tiene que ver con la ley 1581 es gestionado por estos señores. Ahí incluso, pues, ellos son los que determinan cuánto van a ser las multas por el incumplimiento basado en lo que es las quejas que pongan los ciudadanos contra las diferentes organizaciones. Aquí ha habido multas para múltiples organizaciones, hospitales, bancos, incluso Facebook ha tenido sus multas, YouTube también ha tenido sus multas como digamos que como entidad o empresa que maneja información de ciudadanos colombianos y que tiene sede aquí en Colombia, digámoslo así. Entonces, ellos se han visto afectados por incumplimientos en este tipo de legislaciones. ¿Oyeron? A nivel ya internacional, pues digamos que la ley de protección avala cualquier información que se maneje de ciudadanos colombianos, pero cuando la información está fuera del país, por ejemplo, está en espacios o le pertenece a una empresa que está en un país externo con la que Colombia no tiene convenio, pues ahí ya queda más complicada la cosa. ¿Ya? Y ahí tú puedes poner una queja, esta superintendencia puede tratar de imponer una multa contra esa organización allá en ese país, pero el problema es que si no hay una especie de convenio en este tipo de situaciones, es probable que la empresa pues diga, no, yo no voy a pagar esa plata porque yo no tengo nada que ver con ustedes. O sea, nosotros ofrecemos el servicio a nivel mundial y los ciudadanos colombianos pues se conectan y listo, pero yo no puedo cumplir la ley de ustedes porque yo no tengo ningún tipo de relación con ustedes como país o a nivel jurídico. Entonces ya ahí la cosa ya es un poco distinta, ya que de pronto la organización o la empresa diga, bueno, sabes que vamos a pagar esa multa para evitar que de pronto vayan a cerrarnos allá en Colombia y no vayan a permitirnos seguir manejando información de los ciudadanos colombianos. Entonces mejor respetemos la legislación colombiana, paguemos esta multa y para que no nos vayan a salir después con que no, ya este servicio no se puede seguir ofreciendo en Colombia y nos vayan a restringir allá, sabiendo que tenemos obviamente la empresa tendría que tener un muy buen capital acá de gente que le está dando unos buenos dividendos. Entonces ya eso quedaría como que, bueno, vamos a cumplir para no perder como quien dice, para no perder al cliente. ¿Ya? Pero no estarían obligados, porque obviamente no le puedes aplicar una legislación colombiana a un ente extranjero con el cual tú no tienes ningún tipo de convenio. La Superintendencia Financiera, que ya maneja el tema de Avias Data, el tema de protección de datos, pero asociado a transacciones financieras, que fue el primer Avias Data que surgió. ¿Ya? El Ministerio de Industria y Comercio, que ya maneja lo que tiene que ver con el uso de las TIC en las empresas, en las pequeñas y medianas empresas para temas de productividad y competitividad. Entonces, ellos incluso generan sus documentos y sus informes sobre los clusters que se utilizan, que se le llama así, los clusters de los diferentes digamos que grupos en los que pueden organizarse las organizaciones, teniendo incluso la parte de tecnología, el clúster de telecomunicaciones, ya dependiendo de lo que es el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, aquí tenemos esta serie de entes que regulan todo este tema asociado, no solamente o no necesariamente a la legislación, sino a la legislación orientada al área de las TIC, más que todo. Entonces, la legislación informática en Colombia se concentra en diferentes aspectos. Uno, por ejemplo, orientado a lo que tiene que ver con temas de derechos de autor para sistemas informáticos, la parte de lo que es el manejo de la propiedad intelectual, eh, asociado a la producción de software, al desarrollo de sistemas informáticos, la parte de
de la programación. Digamos que en Colombia no existe lo que se conoce como el copyright, ¿vieron? Que eso es una legislación norteamericana. Pero digamos que tenemos lo que son los derechos de autor, que sería el equivalente al copyright acá. O sea que lo digo porque en muchos lados ponen a veces copyright, ponen la sede del copyright en algunos sitios web en colombianos, pero eso no aplica. Bueno, eso lo ponían bastante antes, ya no, pero esa legislación no aplica, el copyright no aplicaba aquí, no aplica aquí en Colombia. Pero entonces los derechos de autor sí, y los softwares como tal, como son parte de manejo intelectual, porque digamos que es la redacción de algo que tú tienes en tu cabeza, en tu mente, digamos que se registra como obra literaria, digámoslo así. Esa es la equivalencia que le hacen en cuanto al manejo de la codificación o la programación de computadores, ¿sí? También el tema de la definición de los delitos informáticos y la repercusión que tienen el incumplimiento de la legislación, en este caso, pues la ley 1273 del 2009, la parte de contratación laboral, ¿sí? Sobre todo en temas asociados a lo que es los temas de los contratos digitales y todo esto, la protección de datos personales, la protección de datos de las personas, que ya aquí, tanto a nivel de datos personales como a nivel de datos financieros, que ya tienen dos legislaciones distintas. Entonces, digamos que en este caso es una de las legislaciones, como les he comentado, de las que más inconvenientes les está presentando a las empresas, porque, como les digo, no tienen un cumplimiento claro. Hay empresas que sí le han prestado la suficiente atención, han contratado a personales expertos, a abogados expertos en el tema de legislación de protección de datos, ¿verdad? Que manejan muy bien lo que son los principios asociados a todo el tratamiento de datos personales y que definen y les redactan a las organizaciones, pues, las famosas la famosa política de protección de datos de las empresas, que debe estar muy bien definida y muy bien redactada, porque la persona tiene que tener la forma y tiene que estar publicada para que se vea, ¿sí? Cuando estemos tocando el tema de la protección de datos personales, pues vamos a hablar un poco de esa parte, de esa redacción, qué debería contener en cuanto a la autorización, a lo que los ciudadanos sepan para qué le estás pidiendo esa información, ¿verdad? Y la clasificación que hay de los diferentes niveles de información. Esto es importante, ¿por qué? Porque los software que nosotros construimos, los software van a procesar información, van a procesar esa información de los ciudadanos y por lo tanto ese manejo que le demos a esos datos es importante, porque si ese software que nosotros manejamos incumple la legislación colombiana, la legislación asociada a la protección de datos personales, pues le puede venir una multa muy grande a la empresa, ¿oyeron? Las multas por protección de datos y por la parte de delitos informáticos son las multas más grandes que existen a nivel de la legislación colombiana. ¿Listo? Y lo que tiene que ver con los procesos de registro de información, que estos van de la mano de lo que es el tema de la protección de datos personales. ¿Vieron? Cada vez que ustedes hagan un formulario de registro, no se les olvide poner al final la casillita que indique que la persona les autoriza el tratamiento de sus datos. ¿Vieron? Es algo muy importante. Cuando lleguemos a la parte de protección de datos, vamos a explayarnos bastante en esa parte, en esa temática. Precisamente por la importancia que tiene, por toda esa cantidad de multas que están surgiendo. Y vamos a ver algunas de las multas que ha generado la superintendencia. Entonces, la legislación informática en Colombia, ¿verdad? Dice aquí, ha avanzado en la creación de normas, decretos y leyes en temas informáticos. Ha habido toda una evolución. No crean que eso viene de ahora. Colombia está manejando legislaciones de carácter informático desde hace muchísimos años, pero estas han ido evolucionando. Incluso la ley de delitos informáticos que tenemos no es la primera que surge, ¿sí? Hubo otra antes, pero se le hicieron unas modificaciones y surgió la ley 1273. Mm, Está bastante de acuerdo con las legislaciones internacionales, así que digamos que pues habría que irle adaptando según los cambios que se vayan dando en la tecnología, ¿no? Y según las nuevas técnicas que se vayan descubriendo. Las empresas tienen todos sus procesos sistematizados y eso lo hace, digamos eh, que en todo momento tengamos que estar pendientes de estas legislaciones que surgen en el país con respecto al tema del manejo de la tecnología, ¿verdad? El uso de los sistemas de cómputo ha hecho necesario que se redacten nuevas leyes que apliquen a dichos sistemas informáticos.
Cuando surgió la ley de delitos informáticos, se presentaron muchos problemas, esto es comentado ya por abogados y incluso por un agente de la fiscalía con la que tuvimos una vez una reunión hace ya como 2 años, por un problema que se presenta con el manejo de esta ley, y es el hecho de el desconocimiento que tienen los muchos jueces, que ya son personas, algunos son personas de edad, en cuanto al manejo, e incluso muchos fiscales que tienen problemas con el manejo de la tecnología y no manejan la conceptualización. Entonces ahí viene el problema para poder aplicar esta legislación. Un ejemplo que nos pusieron hace algunos años, una profesora de la especialización, que era abogada, con respecto al tema de los delitos informáticos y el tema del robo de información. ¿Ya? La empresa puso un denuncio contra la competencia porque les habían robado información. ¿Ya? La evidencia estaba en el hecho de que la otra empresa tenía una copia del archivo de los clientes de esta empresa. ¿Ya? Y lograron demostrar y evidenciar que sí, aquí está la copia que sacaron de la información. Dicen que en ese momento el juez que estaba revisando ese caso dijo, bueno, pero es que hay un problema que tenemos aquí. Usted está hablando de robo. Robo es cuando a usted le quitan algo y ya usted no lo tiene la otra persona. Pero yo veo que la lista de los clientes usted la tiene y la otra empresa también la tiene. Así que ahí no aplica el concepto de robo. Entonces, debido a eso, pues digamos que no prosperó ese caso y digamos que la empresa perdió esa demanda que tenía ahí. Entonces, obviamente, ¿eso qué fue? Eso fue una mala interpretación porque, listo, la ley a nivel de tecnología de la información, eso es robar. Que tú me saques copia de mi información es que me estás robando mi información. No me estás robando un ente físico, un producto, un celular, no me estás robando una cartera, ¿verdad? Para que me quitaste la propiedad del elemento, sino que tú te llevaste un duplicado de mi información. O sea, tienes acceso a mi información y eso cuenta a nivel legislativo como robo de información. Pero había una mala interpretación porque los jueces trataban de comparar la legislación informática y hacerle digamos que la similitud con la legislación o el código penal normal, de los que no son elementos tecnológicos. Y ahí se generaban ese tipo de situaciones. ¿Ya? Pero porque por el desentendimiento la falta de manejo del tema tecnológico, ¿verdad? Incluso pues en Colombia hay nosotros hicimos una investigación y faltan cursos y faltan estudios con respecto a este tema para muchas instituciones. No existe, digamos que escuelas de derecho que se concentren en este tipo de temas. Sí hay una que otra, pero digamos que no lo suficientes como debería haber en el país. Es más, hay pocas de bufetes de abogados que le apuntaron desde hace muchos años a esto. ¿Ya? Y obviamente esos que le apuntaron al comienzo, eh, digamos que son los que actualmente lideran esa parte del mercado. ¿Sí? Entonces, esta legislación informática en Colombia ha venido desarrollándose con el tiempo y ha ido evolucionando, e incluso ya se ha incluido pues otros tratados internacionales que se han hecho con otros países, sobre todo con el convenio de Budapest, por ejemplo, del que vamos a hablar cuando estemos tocando el tema de los delitos informáticos, que se hizo con la Comunidad Económica Europea para, digamos que formar una especie de ente globalizado para el manejo de estos delitos, porque eso es algo que hace falta con respecto a ese tema de los delitos informáticos, y es una legislación universal, porque el atacante, digamos, el perpetrador, el delincuente puede estar en cualquier parte del mundo. Y la idea sería que no importa dónde esté, existe una especie de Interpol cibernético para tratar este tipo de situaciones. ¿Ya? Es un tema bastante delicado, pero ya sí se han hecho intentos y se han hecho tratados para buscar esa legislación internacional y esa legislación universal. Evolución legislativa, vamos a hablar un poco aquí de las diferentes legislaciones que han surgido. Aquí hay algunas, oyeron, porque son muchísimas más. Vamos a pasar, digamos que por algunas de estas leyes. ¿Sí? Miren que en 1988 surgió una ley de protección de datos.
Obviamente, pues en esa época no se manejaba mucho datos tecnológicos, no se manejaba tecnología. Colombia había muy pocas empresas que tuvieran computadores como tal. Eh, pero obviamente trataba el tema de la protección de los datos, no solamente a nivel de sistemas de cómputo, sino también a nivel de papeles y cosas por el estilo. La ley 72 de 1989, organización de las telecomunicaciones en Colombia. Entonces ya comenzaron, bueno, esa ley pues reemplazó otras leyes anteriores para el manejo de telecomunicaciones y esta fue derogada, o sea que fue reemplazada por la ley 1341 del 2009, ¿verdad? La Constitución Política Colombiana del 91, pues que fue modificada, obviamente. Ya si tuvo influencia Pablo Escobar o no, pues ya eso es otra cosa. Ya eso sí no viene al caso en estos momentos. Pero en cuanto al tema del manejo de los datos de los ciudadanos colombianos y el derecho al buen nombre, pues están los artículos 15, el artículo 20, el artículo 23 y el artículo 74, de los cuales pues surgen las leyes asociadas a las protecciones de este tipo, de estos derechos a los que tienen, valga la redundancia, derecho los ciudadanos colombianos. El decreto 1794 norma sobre los servicios de valor agregado y servicios telemáticos. Entonces ya se están agregando lo que es ya servicios de comunicaciones, lo que es el manejo de, digamos que de comunicaciones en red y todo esto. Decreto 2150 de 1995, sistemas electrónicos, simplificación de trámites ante entidades estatales con respecto al tema del manejo de documentos electrónicos. Resolución 087 del 97, miren, de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, dice se regula de forma integral los servicios de telefonía pública conmutada. ¿Listo? Esta es la telefonía que se utiliza convencional, la telefonía, las llamadas telefónicas convencionales, que se surgió esa resolución para manejar algún tema asociado a ese tema de las llamadas telefónicas. Me imagino pues que iba de la mano con lo que es el tema del manejo de internet y todo esto, que ya en esa época pues ya se estaba manejando ya hace ya algunos años el internet en Colombia. Digamos que ya a nivel de las casas y cosas por el estilo. El proyecto de ley 227 del 98 reglamenta el acceso, perdón, el acceso y el uso del comercio electrónico, ¿sí? Las ventas por online, todo lo que es el B2B, B2C, que son ya las siglas para el manejo de comercio en línea, business to business, business to clients, etcétera. Entonces, diferentes tipos de formas de hacer comercio, de hacer transacciones online, ¿verdad? El decreto 1487 se autoriza el sistema de declaración y pago electrónico de la DIAN, o ahí está, hay un error, es con N, de la DIAN, y se establecen parámetros operativos para la presentación de declaraciones tributarias y pagos de impuestos por medios electrónicos. Aquí surge el señor Muisca, una herramienta que usa la DIAN para la declaración de todos estos, la presentación de todas estas declaraciones tributarias, que digamos que es bastante, bueno, no sé si ya lo actualizaron, la verdad, pero la última vez que lo estuve viendo hace ya como 4 o 5 años, porque lo manejaba un compañero de nosotros allá en la Simón. Este sistema tenía una versión de Java muy vieja y eso, mejor dicho, tenía una cantidad de problemas. Teníamos que tener una máquina con Windows XP y esa máquina no se podía actualizar bajo ninguna circunstancia porque como la actualizáramos ya no conectaba con el sistema. No sé si ya han arreglado eso, pues espero que sí. Porque no sé si es que desde el 99 no lo actualizan o qué. También en la ley 527 dice aquí sobre los mensajes de datos y comercio electrónico y firma digital. Entonces miren todas estas legislaciones que han ido surgiendo, ¿sí? La resolución 831 dice adopta y establece los parámetros operativos del sistema de declaración y pago electrónico de la DIAN para presentar las declaraciones tributarias y efectuar los pagos de impuestos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y de la retención en la fuente. Entonces ya fueron metiendo más servicios dentro de lo que tiene que ver con el manejo de la DIAN. Y ya ustedes saben pues que actualmente pues prácticamente todo lo de la DIAN, muchos de los trámites colombianos se pueden hacer por internet incluso.
La ley 561 de 200, del 2000, de 2000, en este caso, pues se basa en un tratado internacional, ¿sí? De la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces ya Colombia, pues, digamos que está haciendo tratados internacionales y está generando leyes. Obviamente, para que el tratado pueda aplicar a Colombia, Colombia tiene que redactar una ley basada en ese tratado, que en este caso es la ley 565. Resolución 270 del 2000, normas sobre la protección a los usuarios para la prestación de servicios públicos no domiciliarios de telecomunicaciones. ¿Ya? Pues servicios públicos de telecomunicaciones para las empresas, porque dicen no domiciliarios. El 8 de junio se declara inconstitucional la ley 527, ¿sí? O sea que no se tiene, se anula esta que está aquí sobre el manejo de comercio electrónico y firma digital. Hay algunas leyes que han sido derogadas o que han sido eliminadas, incluso con la ley de protección de datos personales hubo un detalle o una mala interpretación y las empresas comenzaron a manejar mal ese tema de la protección de datos porque digamos que comenzaron a mandar mensajes, no sé si algunos de ustedes tenían computadora o tenían cuentas de algún tipo con algunas empresas, ok, pero les comenzaban a llegar correos informándole que si usted autorizaba el tratamiento de sus datos y que si no respondía al correo, se asumía que usted está autorizando el tratamiento de sus datos de manera automática. Entonces, surgió un decreto para anular ese manejo que se hizo de ese tema porque ¿cómo es que se llama? El consentimiento debe ser, se dice, pues debe ser un consentimiento expreso, debe ser expresado, tú debes decir que das el consentimiento, no puede ser implícito, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vieron? Resolución 76, bueno, la ley 594, Ley General de Archivo de la República. La resolución 7652 se reglamenta la administración, publicación y uso de la información electrónica vía internet e intranet en la DIAN. O sea que ya se está masificando, digamos que el uso de las transmisiones electrónicas. La ley 679 del 2001 sobre el abuso y pornografía de menores en internet. O sea, ya se comienza a regular la pornografía infantil en Colombia. El radicado 1376 del 2001 del Consejo de Estado sobre los nombres de dominio. Entonces ya aquí comenzaron a tratarse el tema de los dominios de Internet y de la adopción de los manejos de dominio ya de manera oficial en Colombia. Ya desde antes se había definido que Colombia iba a manejar el dominio .co, pero no había una legislación específica en el país con respecto a eso, al control que se le iba a dar a ese dominio, ¿verdad? La resolución 600 del 2012 regula parcialmente la administración del dominio .co y en el 2003 fija las condiciones de administración del dominio .co. En este momento es cuando la Universidad de los Andes, digamos que ya comienza de manera oficial a regular y a controlar todo este tema del manejo de este dominio, ¿verdad? De ley 166 se regulan las comunicaciones vía internet desde lugares habilitados para brindar el servicio público, básicamente los SAIS, ¿sí? Para que donde te ofrecían pues el servicio de internet como tal. Estos se llamaban, se me fue el nombre de las siglas SAIS, bueno, que eran esos sitios donde tú ibas y allá te sentabas y comenzabas a navegar en internet. También hacías llamadas internacionales, todo esto. Entonces, digamos que ya se comenzó a masificar el uso de Internet y la gente iba desde su casa, se iba y se demoraba 1 o 2 horas allá navegando en Internet. Y obviamente pues cobraban por hora y todo esto. La resolución 1455 de 2013 regula la administración de registros del dominio.co. Entonces, fíjense, ya cada vez surgen más leyes orientadas al manejo de este nombre, del manejo del dominio. Decreto 4540 del 2006 dice, adopta los controles en aduana para proteger la propiedad intelectual, ¿sí? Ya en cuanto a temas asociados al manejo de propiedad intelectual por inventos y cosas que hagan las personas. Acuerdo 279 del 2007, lineamientos para la política y promoción del uso de software libre. Y aquí se comenzó a
manipular y definir reglamentos para el manejo de software libre en Colombia. Decreto 2870, facilitar la convergencia de servicios y redes. Aquí ya se comenzó a hablar en Colombia, pues de lo que es la voz sobre IP y temas asociados a esos temas de convergencia, de tomar servicios que pertenecen a otros tipos de redes, que ya no son redes de datos como Internet, sino redes telefónicas, redes de servicios pues, de mensajería, televisión, ¿ya? Todo, y todo comienza a integrarse en las redes de datos. Comienza a verse esa convergencia a la, el manejo de las redes con las redes de paquetes, perdón, las redes basadas en paquetes y ya no basadas en circuitos. Ley 1221 del 2008, normas para promover y regular el teletrabajo. Entonces ya aquí se comienza a hablar de teletrabajo en Colombia, ¿sí? Hace aproximadamente 12 años y todavía no se ha, digamos que no se tiene muy claro las organizaciones como tal ese tema del teletrabajo y muchas no están preparadas para ello. Y eso repercutió en que muchas organizaciones no estuvieron preparadas para lo que se venía. ¿Sí? El tema de la transformación digital les dio bastante duro y obviamente pues tuvieron sus ensayos y error y durante el transcurso del año han ido solventando y solucionando los chicharrones que se les han ido presentando, porque no le apuntaron a esa temática de la transformación digital cuando debieron haberle apuntado. La ley 1266, disposiciones generales del habeas data. Miren, ya aquí se comienza a hablar del manejo de protección de datos y se regula el manejo de la información en bases de datos personales, financieras, crediticias, comercial. Entonces ya aquí surge el habeas data financiero más que todo. ¿Sí? Y de servicios y la proveniente de otros países como tal. Entonces se comienzan a proteger los datos de los ciudadanos, pero basados más que todo a entidades financieras. Entidades no financieras no les aplicaba esta legislación. O sea, no les aplicaba la protección de datos como tal. Aquí ya surge la ley 1273 del 2009, que ya es la ley de delitos informáticos y ya modifica el código penal e incluye el bien llamado lo que es la información y los datos, ¿sí? Entonces, se le denomina bien jurídico es de la protección de la información y los datos. Se conocía como la ley de delitos informáticos, ¿verdad? La resolución 2229 de 2009, creación del registro de número excluido aplicado al spam telefónico. O sea, para que ya tú puedas, digamos que bloquear teléfonos porque te están, digamos que mandando o están usando el teléfono para mandarte mensajes que tú no has pedido, ¿sí? El famoso spam, ¿sí? El correo basura, digámoslo así. Decreto 1162 del 2010, se organiza el Sistema Administrativo Nacional de Propiedad Intelectual y se crea la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual. Ya. La Ley 1403 se adiciona a la Ley 23 del 82 sobre los derechos de autor y se establece la remuneración por comisión pública a los artistas de obras y grabaciones individuales. Entonces ya se le comienza a respetar los derechos de autor a las obras artísticas, a las obras de teatro, televisión. Y esta se conoce como la ley Fanny Mickey porque ella fue la impulsora de esa legislación, ¿ya? La directora de teatro Fanny Mickey. Lineamientos de política de ciberseguridad y ciberdefensa del 14 de julio del 2011. Ya aquí comienzan a surgir los COMPES asociados al tema de ciberseguridad y ciberdefensa en Colombia, ¿sí? La ley 1581 del 2012, esta ya es la de la ley de protección de datos personales, ¿verdad? Y se maneja lo que es el Registro Nacional de Bases de Datos. En este caso, pues ya la protección de los datos ya no aplica solamente a entidades financieras, sino a todas las organizaciones que manejen datos de los ciudadanos colombianos. Por lo menos, pues organizaciones en Colombia, que son las que están obligadas al cumplimiento de esta legislación. Y digamos que las organizaciones tienen que comenzar a ponerse las pilas con respecto al manejo que se le da a este tratamiento de los datos. Determinar que no cualquiera puede tener tus datos deben ser, se te tiene que especificar de manera clara quiénes están autorizados a tratar tus datos,
¿sí? Y si le van a pasar tu información a un tercero por algún tipo de servicio, se te tiene que informar y tú tienes que dar tu consentimiento si ya eso no estaba estipulado en la política de protección de datos personales que tenga la organización. El decreto 2364 sobre la firma electrónica, el decreto 1377 reglamenta parcialmente la ley 1581. Entonces aquí ya surgió este decreto por el inconveniente que les comenté con respecto al manejo que las empresas, porque la ley no fue clara con respecto al tema de cómo era el consentimiento. Entonces las empresas comenzaron a mandar, a mí me llegaron un montón de correos electrónicos en esa época, de todas las empresas donde yo tenía registrado alguna información, sitios en internet que tenía yo, donde yo tenía algo registrado ahí, y me comenzaron a decir que si yo no mandaba un correo indicando expresamente que no daba el tratamiento, no autorizaba el tratamiento, pues el consentimiento estaba dado, ¿verdad? Y obviamente, pues cuando esto pasó, ya aquí la superintendencia comenzó a presentar pues este tipo de quejas y decir que eso no es así y tal, y comenzaron a surgir y surgió este decreto. El decreto 886 de 2014 reglamenta el artículo 25 de la ley 1581 relativo al Registro Nacional de Base de Datos. Entonces ya define lo que es este manejo y complementa la ley estatutaria 1581. ¿Oyeron? Porque la ley 1581 es una ley estatutaria, quiere decir que se integra con la Constitución política, y igual que la ley de protección de datos. La ley 1712 del 2014, ley estatutaria de transparencia y del derecho de acceso a la información pública, ¿sí? Para que los ciudadanos colombianos puedan acceder a la información que debe ser pública de todos los ciudadanos como tal, incluidos los gobernantes. Ya el decreto 090 del 2018, entonces mire, si hay diferentes decretos aquí. La ley 1922 surgió del convenio de Budapest, ¿verdad? En la reunión que se hizo allá con la Comunidad Económica Europea para todo el manejo del control de delitos informáticos a nivel internacional. Entonces, digamos que ya con eso tenemos, y estas organizaciones, estos países europeos están obligados a responderle a Colombia, y Colombia también está obligado a responderle a ellos con respecto al tema de delitos que se cometan de aquí hacia allá o de allá hacia acá, o que la gente, pues digamos que la gente se venga para acá, por temas de tradición y cosas por el estilo. 1978 se crean las condiciones para que Colombia llegue a 70% de los hogares conectados a Internet. Entonces aquí ya como que se regularon más que todo lo que tiene que ver con los temas asociados a las transmisiones de satelitales y el tendido de fibra óptica en todo el país, ¿ya? Como tal. Ese proyecto viene desde hace ratico ya, tender fibra óptica en casi todo el territorio colombiano. Entonces, esas son algunas de las diferentes legislaciones y el tema asociado a la legislación informática en Colombia. Si se dan cuenta, hay muchísima legislación, y si se ponen a buscar, sale muchísimo más temas asociados a legislación que toca el tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces hay mucha tela por cortar aquí, y si ustedes se concentran en ciertas partes fundamentales con respecto al manejo de algo en los sistemas, ya sea infraestructura, ya sea programación, ya sea así, algún tema particular, pues algún tipo de legislación aplica para ese tipo de trabajo que usted está desarrollando. Y es bueno que conozca esa legislación para evitar primero incumplir la ley, porque tengan claro que el desconocimiento de una ley no te exime. O sea que tu excusa no puede ser decir que lo que pasa es que yo no sabía que esa ley existía. Yo no sabía que en Colombia no se podía manejar en la calle a más de 50, más de 60 kilómetros por hora. O sea, tú no puedes decir eso a un oficial de tránsito. ¿Ya? No, lo siento, pero desconocer la ley no te exime del cumplimiento. Entonces siempre es bueno que conozcamos esa parte. Y si tenemos un sistema de gestión de la calidad y un sistema de gestión de seguridad de la información, de lo que hemos estado hablando durante todo el curso, pues tenemos que referenciar dentro de esos sistemas qué legislación nos aplica para ese tema asociado a ese sistema de gestión particular, teniendo en cuenta incluso pues cuál es digamos que
el objeto social de la empresa como tal. Bueno, entonces ese era el tema de la legislación informática en Colombia. Con eso terminamos el tema de la clase de hoy y nos veríamos en la próxima clase.